¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar, sin embargo, al aire y pues les saludo desde... Ahí tengo muy poquita luz, pero no puedo jalar esta lamparita. Bueno, les saludo desde aquí, desde mi cuarto de hotel en Bonn, en la ciudad de Bonn. Pues nada, vine a un congreso de periodismo aquí a esta ciudad y pues ya les iré contando, ya les contaré en la primera oportunidad de qué se trata. Por lo pronto, pues les comparto mi texto de este día, de este lunes 7 de julio. Se llama Solidaridad, Codicia y Estado. Y dice lo siguiente. En octubre de 2019, el alcalde de Colón, Querétaro, Alejandro Ochoa Valencia, anunció que intentaba cobrar 1,000 millones de pesos que Diego Fernández de Ceballos debía al municipio porque había dejado de pagar los impuestos correspondientes justo en los meses en los que el PAN lo hizo candidato presidencial. También supongo lo que sucedió enseguida. Diego levantó el teléfono, muy seguramente, le gritó al alcalde y lo amedrentó con una tormenta de términos legales que sonaban como la furia misma del infierno. Claro, hizo que el pobre presidente de un pueblo pocas veces nombrado se arrepintiera hasta de haber nacido y le otorgó un descuento, este alcalde, de 971.8 millones de pesos en impuesto predial. El ex senador pagó apenas 12.763.000 pesos, el 3% aproximadamente, 2 puntos y fracción, por 16 años sin atender sus obligaciones por Villas del Estanco, un rancho de 220 hectáreas. Cualquiera de nosotros habría perdido la propiedad y la libertad. En el caso de Diego Fernández de Ceballos, la personalización del poder político total superó este episodio en lo oscurito y con ganancias multimillonarias. Me imagino que el ex candidato presidencial panista habrá pensado que en contrademandar a los contribuyentes, obligarlos a pagarle los 1,000 millones de pesos que intentaban cobrarle y algo más por las molestias. Abogados cercanos al PAN y al PRI lo han hecho. Le han sacado miles de millones de pesos al Estado mexicano de esa manera. Pero porque además el jefe Diego, así le llaman jefe, pensaría que como se reunía cada lunes y martes con Carlos Salinas de Gortari en aquellos años y estaba en el pináculo del poder, entonces era inmune a las obligaciones fiscales. No lo sé, sospecho que nunca lo sabremos, pero es un dato interesante para quien esté estudiando el comportamiento ético de la clase política y empresarial mexicana. Me parece que el caso Diego Fernández no es en lo absoluto distinto al caso Ricardo Salinas Pliego o al caso Germán Larrea. De hecho, la evolución de la fortuna del dueño del Grupo Eléctrica es muy parecida a la del dueño de Grupo México. A los dos les fue extraordinariamente bien desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder por una combinación de factores, entre ellos el manejo responsable de la economía mexicana, la innegable capacidad de negociación del expresidente de México con Estados Unidos, sean Donald Trump o Joe Biden, y hasta una buena estrella, y todo combinado hizo de México en estos últimos años el mayor socio comercial de la mayor potencia económica del planeta, ni más ni menos. Entonces, pues la fortuna de Salinas Pliego, como expliqué en un texto previo, va en declive, mientras que la de Larrea crece lenta, pero se mantiene muy arriba. Según Forbes, tenía Germán Larrea 13.8 mil millones de dólares en 2017. Para 2022 había cruzado la pandemia y era de 30.8 mil millones de dólares, es decir, el doble. Y ahora mismo Larrea y familia tienen 28.6 mil millones de dólares. Esa es la fortuna. La gran pregunta en los tres casos es ¿qué los hace tan mezquinos? ¿Por qué Diego, Salinas Pliego y Larrea no son capaces de hacer el menor de los esfuerzos de un ciudadano frente al otro, pagar sus obligaciones fiscales, cuando han hecho fortuna a expensas del Estado por concesiones o por relaciones de poder?
Los tres han recibido condonaciones de impuestos y claro que el caso del dueño de Grupo Azteca es el más dramático por avaricia, por no querer ni dar ni un centavo de sus obligaciones, porque terminará en una tragedia para sus empresas, pero ninguno de estos casos es distinto a los otros. ¿Qué lleva a un hombre tan rico como Germán Larrea a no querer pagar la limpieza de un río que contaminó mientras sacaba la riqueza que pertenece en primera instancia a esa misma gente a la que daña? ¿Es simplemente codicia? ¿Qué lo lleva a no donar un mendigo hospital equipado si tiene tanto dinero? Si tiene incluso para regalar millones de hospitales, si así lo quisiera. La 4T le ha permitido a él y a otros grandes empresarios fortalecer su fortuna sin evadir impuestos. ¿Por qué no ser socialmente solidario? ¿Qué se los impide? Como las llamadas socialdemocracias, entre comillas, resultaron, en muchos casos, un soberano fracaso, una corriente de filósofos, historiadores y economistas plantea que quizás sea momento de ir más lejos. Habla de una desmercantilización de más sectores económicos que impactan directamente en la vida social y que participan directamente en la desigualdad. Permítame explicarlo un poco más. Durante el siglo XX, muchas sociedades se fueron cargando hacia el centro desde la derecha e incluso hacia el centro izquierda. Cuando comprendieron que las políticas públicas podrían ser suficientes para eliminar desigualdades sin tener que llegar al comunismo, entre comillas, que tanto asustaba a Occidente, entonces Estados Unidos tuvo a su Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, que por cierto estuvo más de una década en la Casa Blanca y no asustó a nadie. Los laboristas se hicieron del poder en Gran Bretaña y en toda Europa. De hecho, se crecieron los gobiernos que escuchaban a los sindicatos y a las centrales obreras. Nosotros mismos tuvimos en el siglo XX una revuelta social, la Revolución de 1910, que se hizo gobierno y tuvimos a mi general Lázaro Cárdenas del Río. Esa tendencia llevó a la desmercantilización de dos sectores en particular en muchos países de Occidente: la educación y la salud. Los mexicanos podemos confirmar plenamente, así como los estadounidenses y los europeos, que arrebatarle a las empresas y a los empresarios las escuelas y los hospitales y ponerlos en manos del Estado funciona. Millones de ciudadanos fueron beneficiados durante generaciones por tener instituciones públicas que cuidaron de nuestra salud y nos dieron educación gratuita. Luego vinieron, usted lo sabe, Carlos Salinas de Gortari, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y hubo una contrarreforma social llamada neoliberalismo para arrebatarle a las clases medias y bajas sus logros. La educación y la salud se abrieron a los intereses privados en la medida en la que fue posible y los políticos solo se detuvieron cuando hubo resistencia popular. Y pongo un ejemplo extremo que nos dice mucho y que hoy nos revela su importancia. Atenco. ¿Se acuerdan cómo se burlaban de los machetes? Bueno, un pueblo se opone a que le arrebaten las tierras de sus ancestros para construir un aeropuerto y el Estado, en respuesta, viola a sus mujeres y tortura y encarcela a sus hombres, niños y ancianos. Fueron Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, y no debe olvidarse. Pues esas pequeñas pero grandes resistencias fueron las que evitaron que la contrarreforma de la derecha privatizara absolutamente todo, aquí en México y en el mundo. Ejemplos similares de resistencia hay en Gran Bretaña y en Estados Unidos. El neoliberalismo no quería únicamente mercantilizar la educación y la salud, quería que todo se volviera mercancía, incluyendo la energía, el agua, las tierras ancestrales, el cielo, el aire, todo, a pesar de que
una de las formas más efectivas de garantizar la movilización social, salir de la pobreza básicamente, ha sido garantizando la educación y salud a las poblaciones vulnerables. La contrarreforma social continúa, por supuesto. El caso Donald Trump será materia de análisis durante un siglo y se ha hecho de muy variada manera. A veces fue brutal, como en Atenco o como en los pueblos mineros de Gran Bretaña. Otras tardías, como el reciente maltrato del payaso Javier Milei a los adultos mayores en Argentina, y muchas veces fue apenas perceptible, como entregar pequeños pedazos de Pemex a los privados al tiempo que se les sacaban los recursos frescos a nuestra gran petrolera. Sin embargo, cientos de millones de personas en todo el mundo tienen ahora más claro que nunca antes en la historia que es necesario que sectores como la educación y la salud no sean mercantilizados y dependan siempre del Estado. Esto es un logro tremendo. Es un avance social enorme que la gente entienda que hay sectores que simplemente no se pueden entregar a los empresarios porque siempre estarán ahí los Larrea o los Salinas Pliego para escurrir ganancias de los pueblos, aunque después se queden sin pueblos. Ahora piense esto. ¿Qué sucedería si desmercantilizamos otros sectores además de la educación y la salud, y en el caso mexicano también la energía? Yo creo que en el futuro así sucederá, que las sociedades tomarán conciencia de que es lo mejor y entonces no asustará como asusta ahora. ¿Con cuáles otros sectores empezamos un proceso más profundo de desmercantilización? Esa es la gran pregunta. Algunos opinan que de manera natural la cultura debería ser un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado. Y puede y debe dejar recursos y empleos, como sucede en Italia, donde la cultura se volvió uno de los principales motores de la economía y el ancla de otro sector poderoso, los servicios, hoteles, restaurantes, turismo, etc. ¿Cuáles sectores desmercantilizar en México? Yo creo que debemos desmercantilizar enseguida los servicios públicos. El agua no debe ser una mercancía, pero tampoco la energía, el internet, la seguridad pública. Los servicios no deben estar sometidos a las fuerzas del mercado porque vean lo que pasó en Estados Unidos o en España con la electricidad en momentos de estrés climático. Casi todas las empresas son empresas. Si te las subes en el lomo, como los alacranes, pues te pican. Y luego siento, tanto la movilidad urbana como la rural deben ser totalmente desmercantilizadas. Como digo, la gente tiene mucha más conciencia hoy que hace 100 años en que la salud y la educación, por ejemplo, son lo mínimo que un Estado debe darles para garantizar un reparto más justo de la renta nacional. Y esa tendencia, óiganlo bien, debería crecer hacia otros sectores. Deberíamos, al menos, propiciar ese debate. Salinas Pliego, Germán Larrea y muchos otros, igual o más egoístas, dejan lecciones importantes a la experiencia colectiva reciente de México. Una de ellas es que son mezquinos y punto. No tienen dimensión social y es muy difícil que la adquieran. Incluso puede ser todo lo contrario, que después de obtener enormes beneficios del Estado exijan más, no importa bajo qué condiciones. Son esclavos del dinero. Los dos, como muchos otros, son malos patrones. El primero reclama los empleos que genera como si no obtuviera beneficios de cada trabajador, y el segundo es simplemente un explotador que no reparte beneficios. Y si alguien quiere debatirme eso, que me diga a cuántos mineros conoce que vivan bien. Sin embargo, el Estado no debe hacer nada contra ellos. Solo deben cumplir la ley y si no lo hacen, pues corregirlo. Me parece que la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es la correcta.
no pagas impuestos, no tienes contratos. Y grita todo lo que quieras porque estás en tu derecho, pero no tendrás ninguna de las prebendas que reclamas del gobierno, a las que estabas acostumbrado. Salinas Pliego ha llevado su grosería contra la presidenta tan lejos que yo, quizás, habría actuado muy distinto. Comparar con un nazi criminal a una mujer con ascendencia judía no se ve todos los días, y que ella respondiera con tanta tranquilidad y madurez la eleva a ella a otro rango. Claudia reparte lecciones que muchos deberían aprender, empezando con Diego Fernández de Ceballos, tipejo sobrevalorado, engreído, podrido del alma, con hijos políticos regados por todo el país y cada día con menos oportunidades de regresar al poder. Adiós, gracias. Y a usted también. Muchas gracias. Imagina que eres Ana y que José es el amor de tu vida. Imagina que un día de 1666, vaya año, adviertes a José que no lance la piedra que tiene en la mano, porque si la lanza, todas las cosas cambiarán. Imagina que José lanza la piedra y que el mundo que conocías se viene abajo. Y entonces tienes que despedirte de él. Y tu familia y la de José se ven forzados a dejar todo. Se dicen adiós. Y nunca se vuelven a encontrar hasta la década de 1930, casi 250 años después. Yo soy Alejandro Páez Varela y me siento orgulloso de regresar al género de novela con Los Vendedores de Almas, un relato sobre el amor, sobre las migraciones, sobre las almas que no mueren y la meticulosa gestación del mal. Los Vendedores de Almas ya están en librerías.